Esa noche yo no esperaba nada, nunca espero. Llevo 3 años viviendo así, sin esperar nada de nadie, sin que nadie espere nada de mí. El rancho es lo suficientemente grande para mantenerme ocupado durante el día, y el cansancio es suficiente para hacerme dormir por la noche. No es una vida bonita del modo que la gente suele llamarla bonita, pero es la mía, y aprendí a respetar lo que es mío, aunque duela. Mi mujer se llamaba Vera. Murió una mañana de junio, hace 3 años, de una manera demasiado rápida para que yo lograra entenderlo. Un aneurisma, dijeron los médicos. Ella se despertó quejándose de dolor de cabeza, volvió a acostarse y no despertó más. A veces todavía pienso en eso, en el hecho de que lo último que me dijo fue que no olvidara cerrar el portón del corral. No fue un gran discurso, no fue una despedida, solo fue eso. Cierra el portón, Rubén, que el novillo es mañoso para escaparse. Yo cierro ese portón todos los días pensando en ella. Mi nombre es Rubén, para quien me conoce desde niño. En el registro civil estoy como Rubén Tavares de Almeida. Tengo 52 años, manos duras de trabajo, un caballo castaño llamado Trueno y un rancho de 240 alqueires, adaptado para contexto mexicano. 120 hectáreas en el interior de Chihuahua, cerca de un poblado que la mayoría de los mapas ni se molesta en marcar. No tengo hijos. Tengo 2 peones que duermen en el alojamiento de atrás y que trabajan bien sin que yo esté encima de ellos. Tengo un perro viejo llamado Chispa que duerme en el porche y le ladra a los fantasmas. Eso es lo que tengo. Esa noche de octubre, el cielo se había cargado desde el fin de la tarde. Yo conocía esas nubes. Nubes bajas, color de plomo oscuro, con ese olor seco que antecede a la tormenta fuerte en el desierto. No es un olor agradable ni desagradable, es solo verdadero. Es el olor de que algo va a cambiar, lo quieras o no. Cené temprano, arreglé la cocina, me senté en la silla del porche con un vaso de agua y me quedé mirando el horizonte oscurecer. Trueno estaba en el potrero, quieto. Chispa estaba echado a mis pies, respirando profundo como solo los viejos saben respirar. La noche fue llegando despacio, como siempre llega en el campo, sin prisa, apagando los colores uno por uno hasta que solo queda la oscuridad y el sonido de los grillos. La tormenta llegó por ahí de las 9 de la noche. Llegó de golpe, sin aviso intermedio. No fue esa llovizna que empieza despacio y va creciendo. Fue una pared de agua. El viento llegó antes, fuerte y caliente, sacudiendo las hojas del árbol de mango que está al lado de la casa, arrancando hojas secas del suelo y aventando polvo contra las paredes. Entré, cerré las ventanas, encendí el quinqué de queroseno que dejo en la mesa de la sala para cuando se va la luz. Y la luz se fue 10 minutos después, puntual como siempre. Me quedé sentado en la sala oyendo la lluvia golpear el tejado de zinc. Ese sonido es una de las pocas cosas que todavía me calma de verdad. La lluvia en el zinc tiene un ritmo propio que no se explica, solo se siente. A Vera también le gustaba oírla. Nos quedábamos acostados en la oscuridad del cuarto oyendo eso, y no hacía falta decir nada. Había noches en que el silencio entre nosotros estaba más lleno que cualquier plática. Estaba pensando en eso, en ese silencio lleno que ya no existe, cuando Chispa ladró. No fue un ladrido común. Chispa le ladra a los fantasmas, como dije, pero este ladrido era diferente. Era el ladrido que hace cuando hay alguien de verdad acercándose. Un ladrido bajo, repetido, con esa urgencia que los perros viejos tienen cuando perciben algo que los jóvenes aún no han notado. Me levanté, tomé el quinqué, fui hasta la puerta, la abrí con cuidado. La lluvia aún estaba fuerte, pero había bajado un poco. El viento había cesado. En la negrura de la noche, con la luz tenue del quinqué alcanzando poco más que el borde del porche, no vi nada de inmediato. Solo oí un golpe, débil, vacilante,
como si quien golpeaba no estuviera seguro de si debía hacerlo. Levanté el quinqué en dirección al sonido y fue ahí que la vi. Una mujer. Estaba parada al borde de la escalera del porche, empapada de pies a cabeza, con un abrigo delgado pegado al cuerpo y el pelo oscuro pegado a la cara. Se abrazaba a sí misma, los brazos cruzados sobre el pecho, temblando de un modo que no era solo de frío. Conozco el temblor del frío. Aquel era diferente. Era el temblor de quien ha tenido miedo por demasiado tiempo y el cuerpo aún no logra detenerse. Me miró con los ojos más cautelosos que jamás he visto en una persona. No eran ojos de alguien pidiendo socorro de forma abierta, de esa manera en que la gente pide cuando está perdida o cuando ha tenido un accidente y necesita ayuda práctica. Eran ojos de alguien evaluando si yo era seguro, midiendo, calculando el riesgo de confiar. Ya había visto esa mirada antes. Una vez, hace años, encontré una perra en la orilla del camino con un cachorro muerto a un lado. Estaba herida y tenía hambre, pero no se dejaba acercar. Se quedó mirándome así, de la misma manera, necesitada, pero sin saber si podía. «Puedes subir», le dije, así de simple, sin preguntar el nombre, sin preguntar de dónde venía, sin preguntar qué había pasado. Porque en ese momento esas preguntas no servían para nada. Estaba empapada por el aguacero y yo tenía un hogar. El resto podía esperar. Subió los escalones despacio, con cuidado, como si cada paso fuera una decisión. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que la viera mejor con el quinqué, noté algunas cosas al mismo tiempo. El corte fino en el pómulo derecho, ya seco, pero reciente. La forma en que sujetaba el abrigo contra el cuerpo con demasiada fuerza, no por el frío, sino como quien protege algo, y los pies, calzados con una sandalía de hule que no era para la lluvia, con la suela despegándose por un lado. Abrí la puerta y la dejé entrar. Adentro, la luz del quinqué era más generosa. Se quedó parada en medio de la sala, dejando que el agua escurriera del abrigo al piso de madera, mirando a su alrededor con ese mismo cuidado. Fui al cuarto, tomé una toalla grande y un cambio de ropa que le había sobrado a mi sobrina cuando se quedó aquí unos días, a principios de año. Se lo puse en la mano sin decir nada. Ella me miró. «El baño es la segunda puerta», le dije. «Puede usarlo a su gusto». «Hay agua caliente». Ella aún no había dicho una palabra. Fui a la cocina, encendí la estufa de leña que uso en las noches más frías, puse agua a calentar. Cuando ella regresó del baño, con la ropa seca y el cabello enrollado en la toalla, yo tenía una taza de té de manzanilla en la mesa y bolillo rebanado con mantequilla en una fuente. Nada elaborado, pero caliente y real. Ella se sentó. Tomó el té con ambas manos en la taza, como si necesitara ese calor además de la boca. Comió el pan en silencio. Yo me quedé sentado del otro lado de la mesa, con mi propio vaso de agua, sin forzar conversación. Después de un rato, ella habló. «Me llamo Ana». «Rubén», dije yo. Ella asintió levemente, como si estuviera registrando eso. «Yo no quería molestar», dijo mirando el té. «Pero la lluvia se puso muy fuerte y me perdí en el camino y...» «No necesita explicar», le dije. Ella levantó los ojos hacia mí. De nuevo esa mirada de quien evalúa. Esta vez había algo diferente en ella. No sé bien definirlo. Tal vez un inicio de alivio. Tal vez solo el cansancio finalmente mostrando su cara. «Puedo quedarme solo hasta el amanecer», dijo. «Prometo que no doy problemas». «Hay un cuarto en el pasillo», respondí. «Cama hecha. Puede usarlo». Ella abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero cerró. Asintió de nuevo. Me levanté, tomé el quinqué, la llevé al cuarto. Era sencillo, cama individual, colcha de tejido de gancho que Vera hizo años atrás, una ventana con persianas de madera que rechinaban cuando el viento pegaba. Puse el quinqué sobre la cómoda. «Grita si necesitas algo», le dije.
Salí y cerré la puerta. Volví a la sala. Me senté en mi silla. Chispa vino y se echó a mis pies. La lluvia había disminuido bastante ahora, golpeando levemente el zinc, ese ritmo tranquilo que viene después de la tormenta. Me quedé sentado allí por un largo rato, en la oscuridad, oyendo la lluvia. No pensé en muchas cosas. No me hice preguntas sobre quién era esa mujer o de dónde había venido. No es de mi naturaleza andar construyendo historias sobre los demás sin tener lo que se necesita para construirlas. Vera decía que yo era el hombre más desinteresado que había conocido. Yo decía que no era falta de interés, era respeto. La gente cuenta lo que necesita contar cuando está lista para contarlo. Lo que yo sabía era lo siguiente. Había llegado con miedo, con un corte en la cara, con ropa inadecuada para la lluvia, en un día de tormenta, de noche. Eso me decía lo suficiente para saber que no venía de un lugar bueno. El resto era suyo. Me fui a dormir tarde. Antes de entrar a mi cuarto, me detuve en el pasillo y me quedé escuchando. Del otro lado de la puerta del cuarto que le había dado, había silencio. No el silencio de quien duerme tranquilo. Era un silencio contenido, el silencio de quien está despierto y trata de no hacer ruido. Yo no dije nada. Fui a mi cuarto, me acosté en mi cama, miré el techo oscuro un rato y luego cerré los ojos. En toda mi vida aprendí una cosa sobre el campo. La tierra no elige lo que crece en ella. La lluvia cae y lo que esté ahí, sea semilla buena o semilla mala, empieza a brotar. Uno no controla eso. Solo controlas lo que haces cuando ves lo que brotó. Esa noche, la lluvia me había traído a Ana. Aún no sabía que iba a brotar de eso. Lo que los ojos no dicen, amaneció con ese cielo limpio que solo existe después de una tormenta fuerte. Ese es uno de los contrastes más honestos que el campo, Sertown, ofrece. La noche anterior, el mundo parecía acabarse. Truenos, viento, esa oscuridad pesada que hace que uno se sienta pequeño dentro de casa. Y a la mañana siguiente el cielo está tan azul, tan abierto, tan descarado en su belleza, que parece mentira que fue el mismo cielo de hace pocas horas. La tierra queda roja y brillante con la humedad. Las hojas tienen un color diferente. Los pájaros cantan más fuerte, como si estuvieran celebrando algo. Me levanté antes del sol, como siempre. Mi cuerpo aprendió ese horario solo a lo largo de décadas. No necesito despertador. A las 5 de la mañana, mis ojos se abren. Así de simple. Vera llamaba a eso la maldición del ranchero. Decía que uno nunca podía dormir hasta tarde, ni en día de fiesta, ni en día festivo, ni en luna de miel. Ella tenía razón. Incluso en nuestra luna de miel en Mazatlán, en lugar de San Luis, me desperté a las 5 y me quedé mirando el techo del hotel hasta que ella abrió los ojos a las 7 y me miró con esa cara de quien sabía exactamente lo que había hecho. Pasé frente al cuarto de Ana en el pasillo. La puerta estaba cerrada. Silencio adentro. No sé si estaba durmiendo o despierta, pero no era asunto mío en ese momento. Fui a la cocina, encendí la estufa, hice café cargado, corté raíces de yuca, aunque adaptado a un contexto mexicano. Si bien la tapioca es de yuca, mantendré la idea de algo simple, pero el pan fue adaptado arriba. Para freír más tarde, tomé mi taza y fui al porche. El sol aún no había salido por completo. El horizonte estaba color de brasa, ese naranja bajo que sube despacio. La tierra alrededor de la casa brillaba empapada. Trueno estaba en el potrero, pastando tranquilo. Chispa apareció de la nada, como siempre lo hace, y se quedó sentado a mi lado, mirando el mismo horizonte que yo, como si también estuviera apreciando el día. Me quedé allí unos 20 minutos. Luego fui a atender las cosas del rancho. Tenía cerca que revisar en el potrero de atrás, que el viento de la noche anterior podía haber derribado algún alambre. Tenía el corral que limpiar. Tenía forraje que repartir.
Los peones, Jonás y Mirandeu, nombres latinos comunes, ya se estaban moviendo en el alojamiento cuando pasé por allí. Eran dos hombres buenos, trabajadores, del tipo que no necesitan que uno les esté diciendo qué hacer todos los días. Trabajan conmigo desde hace 6 años, Jonás, y 4 años Mirandeu. Conocían la rutina mejor que yo en algunos aspectos. Jonás me miró con una curiosidad que no verbalizó, pero que estaba en su rostro. Yo sabía el porqué. Él me había visto llevar a la mujer a la casa la noche anterior. Jonás dormía mal y se despertaba con cualquier ruido diferente, pero no preguntó nada. Es el tipo de hombre que sabe cuándo preguntar y cuándo guardar silencio. Aprecio eso en él. La cerca del Potrero 3 necesita revisión, le dije. Ya iba para allá, me respondió, y se fue, sin más nada. Trabajé toda la mañana sin parar, del modo que me gusta. El trabajo físico tiene una honestidad que me agrada. Te cansas de verdad, los músculos duelen de verdad, y al final del día ves lo que hiciste con tus propias manos. No queda espacio para que la cabeza piense en cosas inútiles cuando estás arreglando alambre de púas o cargando sacos de forraje. El cuerpo ocupa el lugar que la cabeza habría ocupado con pensamientos sobrantes. Volví a casa cerca de las 9 de la mañana. Ana estaba en la cocina. Había hecho una quesadilla de harina, adaptación de tapioca con queso, algo simple y rápido. Estaba de pie frente a la estufa con una espátula en la mano, el cabello recogido de cualquier modo, usando la ropa de mi sobrina que le di la noche anterior. Cuando entré, ella se giró con esa misma mirada cautelosa de antes, pero menos tensa. Como si la noche de sueño, aunque corta, le hubiera bajado un poco la guardia. Vi que había masa de harina en la despensa, dijo. Espero que no le importe. No me importa. También hay queso. La hice con queso. Está bien. Me senté a la mesa. Ella me puso la quesadilla enfrente y se quedó de pie cerca de la estufa, como si no supiera si debía sentarse también. Miré la silla del otro lado de la mesa sin decir nada. Ella entendió y se sentó. Comimos en silencio un rato. Era una quesadilla buena. No lo dije, pero lo era. La masa estaba en el punto correcto. El queso se había derretido como debía. Ella le había puesto una pizca de sal que hacía la diferencia. Es el tipo de cosa sencilla que revela que una persona sabe cocinar de verdad, no solo seguir recetas. Tiene un rancho bonito, dijo, mirando por la ventana de la cocina que daba al potrero. Es trabajo, respondí. Sí, pero es bonito de todos modos. Asentí con la cabeza. Ella miró su plato un momento, luego habló sin mirarme. Necesito irme hoy, tan pronto como pueda. Hay un autobús que pasa por la carretera principal a las 3 de la tarde, dije. Son 4 kilómetros de aquí a la parada. Si necesita, puedo llevarla en el caballo hasta allá. Se quedó callada. No era la reacción de quien acaba de escuchar una solución. Era la reacción de quien acaba de darse cuenta de que el problema es más complicado que una cuestión de transporte. ¿A dónde va el autobús?, preguntó. A Ciudad Juárez. De allá puede tomar conexión para cualquier lugar. Asintió despacio, pero había algo en el movimiento que no era convicción. Era más bien una persona asimilando información sin saber todavía qué hacer con ella. Terminé mi quesadilla, me levanté, lavé el plato, tomé mi sombrero que estaba en el gancho cerca de la puerta. Siéntase a gusto, le dije. La casa está abierta. Salí para seguir con el trabajo de la mañana. Durante el resto de la mañana la vi 2 veces por la ventana de la casa mientras trabajaba cerca del corral. Una vez ella. Cosa y el objeto en la mano es lo único que está a mi alcance. Y tiene una forma de quedarse quieto mirando que es peor que cuando grita. No dije nada por un momento. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Ella me miró. ¿Por qué quieres saber? No necesito saberlo, dije. Solo preguntaba. Me estuvo mirando un segundo, evaluando. Luego dijo, Dirceu,
El nombre cayó en la cocina como una piedra lanzada a agua quieta. Dirceu, un nombre común. Un hombre común, probablemente, en apariencia, del tipo que nadie señala en la calle. Del tipo que el vecino llama buena gente porque solo ve lo de afuera. ¿Él sabe que saliste por este lado?, pregunté. No sabe nada seguro, dijo ella. Pero Dirceu no se detiene cuando quiere encontrar algo. Es terco de esa manera. Terco, palabra cuidadosa. Palabra de quien aprendió a bajarle el tono para poder vivir con la realidad de lo que es. Fui a la ventana y miré al patio, al potrero de más allá, al camino de tierra que se perdía en la curva detrás de los árboles de hipé. El camino estaba vacío, solo el rojo de la tierra mojada aún y el silencio vasto del campo. ¿Necesitas algo?, pregunté sin quitar los ojos del camino. Necesito ir a buscar a mi hija, dijo ella, y esta vez la firmeza en su voz no le costó esfuerzo. Le salió natural, de ese lugar profundo donde las madres guardan una fuerza que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocen al verla. Me giré hacia ella. «Pero no puedes ir ahora». No era una pregunta. Ella sabía que no podía. Si Dirceu había ido a la casa de su hermana y estaba rondando esa región buscándola, ir por su hija ahora era llevarlo directo hasta donde ella estaba. «Lo sé», dijo ella, bajito, con toda la dificultad que ese saber acarreaba. Se quedó mirando el celular sobre la mesa. «Puedes quedarte aquí mientras lo necesites», le dije. Ella levantó los ojos hacia mí. Ya había dicho variaciones de esa frase antes, pero esta vez ella la recibió diferente. Quizás porque ahora había un Dirceu concreto en la conversación, un nombre, una amenaza con dirección, y aún así le había dicho: «Puedes quedarte aquí mientras lo necesites», sin dudar y sin calcular. «Rubão», dijo ella, «puedes hablar. Esto puede traerte problemas a ti». «Puede. Yo no quiero eso». «Sé que no quieres». Me miró por un largo momento. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó ella. Pensé la pregunta de verdad antes de responder. «Tengo cosas que me preocupan más que el miedo», dije. «Dejar que suceda lo que pude haber impedido es una de ellas». Ella se quedó callada con eso. No respondió, pero había algo en su rostro que cambió ligeramente en ese momento. Ya no era solo evaluación. Era algo que comenzaba a parecerse a confianza. No la confianza fácil, rápida, que dura poco, la otra, la que llega despacio, y por eso se queda. El resto de ese día fue pesado de una manera silenciosa. Ana se quedó dentro de casa. No barrió el patio como el día anterior, no se quedó en el porche mirando el horizonte, se quedó en la cocina o en la sala, siempre cerca de una ventana, siempre con los ojos volviendo al camino de vez en cuando con esa mirada específica. No era la mirada de quien espera algo bueno, era la mirada de quien está monitoreando. Me mantuve más cerca de la casa de lo habitual ese día, no de una manera obvia. No me quedé parado en el porche con los brazos cruzados como guardia. Seguí trabajando, pero trabajé en las cosas más cercanas. El gallinero que necesitaba reparación desde hacía semanas y que siempre posponía. La cerca del patio que tenía 2 postes flojos. Cosas que me mantenían alrededor de la casa sin que pareciera que eso era lo que estaba haciendo. Jonás se dio cuenta. Al final de la tarde, cuando estábamos cerrando el corral juntos, se quedó un momento parado antes de irse. «¿Está todo bien, don Rubão?», preguntó. Lo miré. Jonás tenía 43 años y había visto suficientes cosas en la vida para hacer la pregunta correcta de la forma correcta. No estaba fisgoneando. Estaba verificando, como lo hace un hombre de confianza. «Por ahora sí», dije. Asintió. «Estoy cerca si necesitas algo», dijo, y lo estaba. Simple así, sin drama, sin pregunta adicional. «Solo estoy cerca si necesitas algo». Es el tipo de frase que en el interior del país vale más que un discurso largo. En la cena de esa noche, Ana comió poco. Yo no comenté,
Pero me mantuve atento. Estaba metida en su cabeza masticando algún pensamiento junto con la comida, los ojos yendo al celular sobre la mesa y volviendo al plato. Después de cenar, llamó a su hermana de nuevo. Fue al cuarto para llamar, pero escuché el tono de la conversación por el pasillo, bajo y urgente, sin poder distinguir las palabras. Cuando volvió a la sala, yo estaba sentado con Faísca, fingiendo leer un viejo almanaque que está en el librero. «Regresó allá», dijo ella. Cerré el almanaque. «¿Hoy de nuevo?» «De noche». Se quedó de pie en medio de la sala, con los brazos cruzados, esa postura de protección que yo había aprendido a reconocer en ella. Llamó a la puerta. Mi hermana no abrió. Se quedó afuera por media hora y se fue. Media hora parado afuera de la casa de otra persona en la noche. Ese no era comportamiento de un hombre que se va a rendir. Era comportamiento de un hombre que está demostrando que puede esperar, que tiene paciencia, que no tiene prisa porque tiene la certeza. Ese tipo de hombre es más peligroso que el que explota rápido. ¿Tu hermana está bien? Está asustada, pero está bien. Ana respiró profundo. Quiere que vaya pronto a buscar a Lara. Tiene miedo de quedarse con ella más tiempo. Lara, el nombre de la hija. Se le había escapado sin querer en medio de la frase. Y Ana notó porque cerró los ojos por un segundo después de decirlo. «Entiendo a tu hermana», dije. «Pero ir ahora no es seguro». «Lo sé», dijo ella. La voz estaba controlada, pero había una grieta en ese control que yo podía escuchar. Solo que Lara no entiende por qué no he ido todavía. Mi hermana dijo que se quedó llorando antes de dormir. Eso quedó en el aire de la sala por un momento. Una niña de 7 años llorando antes de acostarse porque su madre no vino. Hay pocas cosas en el mundo con suficiente peso para competir con eso. Ana se quedó de pie en medio de la sala, inmóvil, y vi en ella en ese momento una lucha que estaba librando completamente sola desde hacía más tiempo que esos 4 días. La lucha entre proteger a su hija yendo por ella y proteger a su hija manteniéndose lejos. Entre el instinto que mandaba ir y el razonamiento que decía espera. Entre el amor que acelera y el miedo que frena. Me levanté. Fui a la cocina. Calenté agua. Preparé 2 tés. Volví a la sala y puse una taza en su mano sin decir nada. Ella se quedó mirando la taza. Luego se sentó en el sofá, sostuvo la taza con ambas manos, ese gesto que ya le había visto la primera noche, necesitando el calor más allá de la boca. Me senté en mi silla. Faísca fue a acostarse entre los dos, distribuyendo su presencia con la sabiduría tranquila que tienen los viejos. ¿Tienes un plan?, pregunté después de un rato. Ella me miró. ¿Cómo qué? Como alguna persona, algún lugar. Algo que te haga sentir más segura cuando salgas de aquí. Se quedó pensando de verdad en la pregunta. Tengo una amiga en San Luis, dijo, que siempre me dijo que si necesitaba algo, podía contar con ella. ¿Ella sabe lo que está pasando? Sabe un poco, lo suficiente. ¿Y confías en ella? Confío. Entonces cuando vayas, ve directo para allá con Lara. Ana me miró un momento. «Me estás ayudando a planear», dijo ella. No era acusación ni sorpresa. Era solo la constatación dicha en voz alta. «Estoy ayudando», dije. «¿Por qué?» La pregunta era directa y merecía una respuesta directa. «Porque estás aquí y la necesitas», dije. «Y porque si fuera al revés, yo querría que alguien hiciera lo mismo por mí». Se quedó mirándome por un largo tiempo. No dijo nada, pero abrazó la taza de té un poco más fuerte y miró hacia el lado, hacia la oscuridad de la ventana, y vi la musculatura de su rostro relajarse 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero era el milímetro de alguien que acaba de darse cuenta de que no está completamente sola en el problema. Nos quedamos sentados en silencio hasta tarde. La noche avanzó allá afuera. El campo se quedó callado de la forma en que solo el campo se queda.
ese silencio inmenso que la ciudad nunca conoce. Y dentro de mi sala había 2 tazas de té enfriándose en la mesa y 2 adultos que la vida había marcado de maneras diferentes, sentados a pocos metros el uno del otro, sin decir nada, pero presentes. Antes de ir al cuarto, Ana se detuvo en la entrada de la sala y se giró. «Roubaud, dime». «Gracias». Una pausa. «De verdad». Asentí con la cabeza. Ella fue al cuarto. Me quedé un poco más en la sala, en la oscuridad, con Faísca. Pensé en Dirceu, en un hombre que se queda media hora parado en la banqueta de noche frente a la casa de otra persona, en un hombre que va 2 veces en el mismo día, en un hombre que su propia mujer describe como terco con una voz que claramente significa otra cosa. Pensé en el camino de tierra allá afuera, vacío ahora, callado, rojo bajo las estrellas, y me encontré pensando por cuánto tiempo seguiría vacío. El sonido de los cascos en la tierra mojada. Al 5.º día, amaneció con neblina. No es común en el campo una neblina así, pero sucede después de lluvia fuerte, cuando el calor aún no regresa por completo. El mundo se vuelve blanco y cerrado, los árboles más lejanos desaparecen, y la hacienda entera parece encogerse, como si lo visible se limitara a unos 50 metros en cualquier dirección. Es un fenómeno hermoso cuando no tienes motivos para querer ver lejos. Cuando los tienes, es sofocante. Me quedé en el porche más tiempo de lo habitual esa mañana. Roubaud estaba en el potrero, una silueta oscura dentro de la neblina, moviéndose despacio. Faísca estaba a mi lado, el hocico levantado, oliendo el aire con esa atención que los perros viejos desarrollan cuando los ojos ya no son suficientes. Bebí mi café despacio y me quedé observando la neblina, y me quedé observando a Faísca observando la neblina, y había algo en eso que me dejaba alerta sin poder explicar por qué. Ana apareció en la puerta por vuelta de las 6:30. No había dormido bien. Lo vi inmediatamente. Los ojos tenían ese color rojizo alrededor que no viene necesariamente del llanto, sino de noche corta y pensamiento largo. Estaba vestida con la ropa de mi sobrina otra vez, el cabello suelto, y traía los 2 celulares en la mano, el suyo y otro, más pequeño, que yo no había visto antes. «¿Dónde encontraste este?», preguntó, mostrando el más pequeño. «Era de mi esposa», dije. «Lleva 3 años en el closet del pasillo. Todavía funciona». Miró el celular en su mano. «¿No te importa?» «Lo tomé para que lo uses. El tuyo debe ser fácil de rastrear si él sabe cómo». Ella levantó los ojos hacia mí. Yo seguí mirando la neblina. «¿Sabes de rastreo de celular?», preguntó ella. «Sé lo suficiente para saber que es más fácil de lo que la gente piensa cuando alguien tiene acceso a la compañía correcta o conoce a la persona correcta». Ana se quedó callada por un momento. Luego apagó su celular y lo guardó en el bolsillo. Se quedó con el de Vera en la mano mirándolo. «Gracias», dijo por segunda vez en 12 horas. Se quedó en el porche conmigo un rato, de pie, mirando la neblina. Faísca fue hasta ella y le tocó la mano con el hocico, y ella pasó los dedos automáticamente por su cabeza sin mirar. «La neblina así me recordaba a mi abuela», dijo después de un tiempo. Ella vivía en el interior de Piauí. Tenía una casa pequeña, una parcela, un perro. Cuando pasaba las vacaciones allí de niña, la neblina se metía por debajo de la puerta y ella decía que era el día pidiendo permiso para entrar. Me gustó eso. El día pidiendo permiso para entrar. Era el tipo de frase que una abuela del interior guarda con el mismo cuidado que guarda la receta de un remedio casero. «¿Tu abuela sigue viva?», pregunté. «No, murió hace 5 años. Lo lamento». «Tuvo una buena vida», dijo Ana. Con esa paz específica que viene cuando la persona que perdiste vivió lo que tenía que vivir. Era el tipo de persona que no dejaba deudas con la vida.
Nos quedamos callados con eso. La neblina fue despejándose despacio conforme el sol subía, revelando la hacienda por capas, primero el patio, luego el corral, después el pasto, después el horizonte vasto. Como una fotografía revelándose en la bandeja, el mundo apareciendo poco a poco con sus detalles. Cuando el camino de tierra se vio al final, miré hacia él y estaba vacío. Respiré. Fui a trabajar. Ese día necesitaba ir al potrero más lejano, el que queda en la parte trasera de la propiedad, a casi 2 kilómetros de la casa. Ensillé a Trovão después del desayuno y fui. Llevaba el trabajo del corral en mente, dejé a Jonás cuidando la rutina, y cabalgué por los potreros anegados con el sol, ya rompiendo la neblina por completo. Trovão estaba con buen ánimo esa mañana. Pisaba firme sobre la tierra mojada, las narinas abiertas, el cuello arqueado. Es un caballo que tengo desde hace 8 años y que conozco como conozco mi propia respiración. Sé cuando está tranquilo, sé cuando está inquieto, sé cuando algo en el ambiente está llamando su atención de una forma que yo todavía no he captado. Trabajé en el potrero del fondo por unas 2 horas. Cuando empecé a regresar, ya pasaba del mediodía. Estaba a unos 300 metros de la casa cuando Trovão cambió. No fue algo dramático, fue sutil, del tipo que solo nota quien convive con el animal el tiempo suficiente. El paso se hizo un poco más corto. Las orejas se fueron hacia adelante, esa posición de atención total. Las narinas se dilataron, oliendo una dirección específica, que era la dirección del camino de entrada a la hacienda. Lo detuve. Me quedé parado en medio del potrero, la mano firme en las riendas, mirando en la dirección que él miraba. Al principio no vi nada. Luego escuché. Estaba distante aún, pero en el silencio del campo el sonido viaja lejos, el sonido de cascos de caballo golpeando la tierra. No el trote rápido de animal asustado, el paso lento y regular de un animal siendo conducido por alguien que no tiene prisa. Ese paso que ya me había descrito a mí mismo, antes incluso de escucharlo, en los días anteriores, cuando pensaba en el camino y me preguntaba por cuánto tiempo seguiría vacío. El estómago se me cerró. Toqué los flancos de Trovão y me dirigí hacia la casa, pero no por la ruta directa. Fui por la ruta que pasaba detrás del corral, que me permitía llegar sin ser visto por quien estuviera viniendo por el camino principal. No era huida, era posición. Hay diferencia. Amarré a Trovão en la parte trasera del corral. Fui a pie hasta el lateral de la casa, donde hay una ventana que da al porche y desde donde se puede ver el camino de entrada sin ser visto por quien esté en él. Y fue ahí donde lo vi. Aún estaba en la entrada de la propiedad, allá lejos, al inicio del camino de tierra que lleva a la casa. Montado en un caballo oscuro, grande, un animal fuerte. No tenía prisa. Venía al paso que yo había escuchado, regular, constante, como alguien que ha recorrido distancia suficiente para saber que el destino ya está cerca y no necesita apurarse más. Incluso desde esa distancia, había algo en su postura que yo reconocí, inmediatamente. No como quien reconoce a una persona, como quien reconoce un tipo. La columna demasiado erguida, los hombros cuadrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como quien está buscando algo con la mirada antes de estar lo suficientemente cerca para ver bien. Era el tipo de porte de hombre acostumbrado a llegar a lugares donde no es bienvenido y no importarle un comino. Miré hacia la casa. Ana estaba en la ventana de la cocina. Ella lo había visto. Sabía que lo había visto por la forma en que estaba parada, completamente inmóvil, con una mano en el borde de la ventana y el cuerpo ligeramente retraído, como quien quiere ver sin ser visto. Reconocía ese gesto. Era el gesto de alguien que ha pasado tiempo viviendo en alerta para saber instintivamente cómo observar el peligro sin exponerse a él.
Entré por la puerta de atrás. Ella se dio la vuelta cuando entré a la cocina. Y en su rostro había algo que no le había visto antes, diferente del miedo que había visto en días anteriores. El miedo de los días pasados era el de alguien que anticipa. Este era el miedo de alguien que lo está viendo suceder. «Es él», dijo ella, innecesariamente, porque yo ya lo sabía. «Yo lo vi», le dije. «¿Cómo nos encontró?» «No importa ahora». Tenía apretado con fuerza el celular de Vera, los nudillos blancos de la presión. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. Miré por la ventana de la cocina. Dirceu había avanzado por el camino, estaba más cerca ahora, podía verlo mejor. 40 y tantos años quizá, sombrero de cuero, una barba de unos días, y del lado de la silla de montar, justo donde Ana me había dicho que estaría, había algo atado. No necesité verlo de cerca para saber qué era. «Tú te quedas adentro», le dije. «Rubio, Ana», la miré directo a los ojos. «Tú te quedas adentro. Puerta cerrada. No abras bajo ninguna circunstancia hasta que te llame por tu nombre». Ella me observó por un largo segundo. Había en esa mirada una lucha entre el instinto de quien está acostumbrado a resolver sus propias broncas solo y el reconocimiento de que en ese momento dejar que alguien tomara la delantera era la decisión más segura. «Está bien», dijo ella, en voz baja. «Vete al cuarto del fondo. No te asomes a ninguna ventana que dé al frente». Ella se fue. Yo fui a la terraza. Me senté en mi silla, con calma deliberada, y me quedé esperando. Chispa, faísca, vino y se quedó a mi lado, el pelo ligeramente erizado, el hocico apuntando hacia el camino. Buen perro. Sabía cuándo quedarse quieto. Dirceu llegó al patio de enfrente de la casa y detuvo al caballo. De cerca era exactamente lo que su postura sugería. Un hombre que ocupaba espacio de forma automática, sin necesidad de grandes aspavientos. Ojos oscuros y callados, del tipo que observa más de lo que habla. Piel curtida por el sol. Las manos en las riendas eran manos de quien trabaja con ellas, gruesas y firmes. Me miró desde lo alto del caballo por un momento sin decir nada. Le devolví la mirada de la misma manera. En el rancho hay un código antiguo sobre esto. Quien llega espera ser recibido. Quien está en la terraza marca el ritmo. Yo era quien estaba en la terraza. «Buenas tardes», dijo finalmente. La voz era grave, controlada. La voz de un hombre que aprendió a no revelar lo que piensa por el tono. «Buenas tardes», le dije. «¿Usted es el dueño de este rancho?» «Lo soy». Él echó un vistazo a la casa, una mirada rápida pero escudriñando, cubriendo ventanas y puertas en un movimiento que parecía casual y no lo era. «Estoy buscando a mi mujer», dijo, directo, sin rodeos, como quien ya pasó el punto de inventar historias. «Entiendo», le dije. «Se llama Ana, cabello oscuro, unos 30 años». Me miró. «¿Alguien la ha visto por aquí?» El silencio que dejé antes de responder fue calculado. No demasiado largo, no demasiado corto, el silencio natural de un hombre sopesando una pregunta razonable. «Mucha gente pasa por este camino», le dije. «Después del aguacero de hace unos días, más todavía. La carretera principal se cerró en 2 tramos. Él se me quedó viendo. No pregunté quién pasó por el camino», dijo él. La voz no había subido de tono, pero había algo diferente en ella ahora. Un hilo más tenso debajo. Pregunté si alguien vio a mi mujer. Y le respondí lo que tenía que responderle, le dije. El silencio entre nosotros se cargó por un momento. Él se bajó del caballo. No pidió permiso, no anunció nada. Simplemente se bajó y amarró el caballo al poste que está junto a la escalera de la terraza, con ese aire de quien está acostumbrado a hacer lo que quiere en cualquier lugar. Subió los escalones despacio, con ese paso pesado de bota tosca, y se detuvo al borde de la terraza, a unos 3 metros de mí. De cerca era más alto de lo que parecía de lejos.
y los ojos de cerca tenían una cualidad que me confirmó lo que ya sospechaba. No eran ojos de hombre preocupado por haber perdido a su mujer, eran ojos de hombre que perdió algo que consideraba suyo y quiere recuperarlo. Hay diferencia, mucha. ¿Puedo pasar?, preguntó. No, le dije. Él levantó ligeramente las cejas. Sorpresa genuina, creo. No debía estar acostumbrado a negativas directas. Solo quiero echar un vistazo, dijo. Esta es mi casa, le dije. Nadie entra sin mi invitación. Me observó por un largo momento. ¿Me está escondiendo algo? Estoy ejerciendo mi derecho a no dejar entrar a un desconocido a mi casa, le dije. Eso no es esconder nada, es lo básico. Su mandíbula se movió ligeramente, masticando algo, calculando. Mire, dijo, y el tono de voz cambió a uno que imagino que funcionaba con mucha gente, ese tono de razonabilidad forzada, de hombre intentando parecer paciente cuando no lo es. Solo estoy preocupado por ella. Salió de casa en un momento difícil, habíamos peleado, y solo quiero saber si está bien. Si pasa por aquí le digo que preguntó, le dije. Me miró. Se quedó callado un tiempo más largo de lo cómodo. Luego su mirada bajó lentamente, se alejó de mí y se fue hacia la puerta de la casa. Se quedó un momento en la puerta. Luego regresó a mí. ¿Usted es casado?, preguntó. Lo fui. Entonces usted sabe cómo es, dijo él. Las mujeres a veces actúan por impulso. Se van, se les mete una idea en la cabeza, pero en el fondo quieren volver. Solo necesitan que el marido vaya a buscarlas. Cada palabra de esa frase era una mentira envuelta en un tono razonable. Me levanté de la silla. Me puse de pie en la terraza. Mi altura me colocaba al mismo nivel de sus ojos y lo miré de frente. Ya le dije lo que tenía que decirle. Le dije, «Buenas tardes». No se movió de inmediato. Se quedó mirándome un momento que fue largo lo suficiente para hacer una declaración. Era el lenguaje del hombre que quiere que sepas que no te tiene miedo y que no se irá porque tú lo mandaste. Era dominancia ejercida de la forma más fría posible. Luego, despacio, bajó los escalones, desamarró el caballo, montó, y antes de irse, me miró una última vez desde arriba del animal. «Bonita propiedad», dijo, despacio, viendo todo alrededor con ese barrido calculado en sus ojos. Grande. No era un cumplido. Era información siendo recolectada. Tamaño, distribución, dónde estaba cada cosa. Dio media vuelta al caballo y se fue por el camino, con el mismo paso lento de cuando llegó. Me quedé de pie en la terraza hasta que él desapareció en la curva detrás de los mezquites, o árboles secos similares. Solo entonces dejé salir el aire de mis pulmones de golpe. Chispa ladró una vez, bajo, en dirección a donde se había ido, como queriendo asegurarse de que ya se había ido de verdad. Entré a la casa. Fui directo al pasillo, toqué levemente la puerta del cuarto del fondo. «¡Ana!». La puerta se abrió de inmediato. Estaba de pie al otro lado, el celular en la mano, los ojos grandes, oscuros y completamente alertas. «¿Se fue?», dijo ella. «Por ahora». Ella cerró los ojos por un segundo. «Él va a volver», dijo ella. No era pregunta. «Va a volver», asentí, porque mentir no servía de nada. Ella abrió los ojos. Y a pesar de todo, a pesar del miedo que estaba claramente allí, había en esa mirada una determinación que yo aún no había visto en ella con tanta claridad. Como si ver el peligro de frente hubiera encendido algo que permanecía apagado cuando era solo amenaza abstracta. «Entonces necesito irme de aquí antes de que regrese», dijo ella. «Necesitas», concordé, «pero tienes que irte bien». Ella asintió. Y ahí, en el pasillo estrecho de mi casa, con el sol de la tarde entrando por la ventana y Chispa pegado a la pared observándonos, los dos empezamos a planear de verdad, antes de que cae la noche. El plan era simple porque los planes complicados fallan en el detalle más sencillo.
Aprendí eso de mi padre, quien lo aprendió de su padre, y que probablemente vino de algún ancestro que vivió el tiempo suficiente en el campo para entender que la tierra no perdona planes que dependen de que muchas cosas salgan bien al mismo tiempo. Haces lo más directo posible con lo que tienes en la mano y confías en el resto. Lo que teníamos en la mano era lo siguiente. Dirceu se había ido por el camino principal, que era el único acceso para coche o caballo por el frente de la propiedad. Pero el rancho tenía un acceso secundario por la parte de atrás, un camino de tierra que cruzaba por el potrero del vecino, don Benedicto, con quien he tenido buena relación durante 20 años, y que desembocaba en un camino rural, brecha, que llegaba hasta la carretera estatal por una ruta diferente a la entrada principal. No era un camino oficial. Era ese tipo de pasaje que existe en el interior porque la gente lo necesita y por eso existe, independientemente de mapas. Dirceu no sabía de ese camino. Al menos era lo que suponía. Había llegado por el frente, había inspeccionado el rancho por el frente, se había ido por el frente. No había dado la vuelta, no había explorado la parte de atrás. Un hombre que llega así, directo y confiado, generalmente no se imagina que el lugar que está rodeando tiene salidas que él no ha mapeado. ¿Puedes llegar hasta Azailandia por ese camino?, preguntó Ana cuando le expliqué. No directamente, le dije, pero llegaremos hasta la carretera estatal. De ahí salen autobuses a Imperatriz cada 2 horas. De Imperatriz tomas una conexión a Azailandia. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con el celular de Vera enfrente, y yo estaba de pie con el mapa mental de la región en la cabeza que cualquier hacendado de la zona tendría después de décadas recorriéndola. ¿Cuánto tiempo hasta la carretera por atrás? A caballo, unos 40 minutos. Pausa. ¿Sabes montar a caballo? Ella me miró. Crecí en el interior de Piauí, dijo ella, como si eso respondiera todo, y respondía. Entonces está bien. Tomó el celular y llamó a su hermana. La conversación fue corta y baja, pero escuché lo suficiente. La hermana confirmó que Dirceu no había aparecido por ahí esa tarde, pero que tenía miedo de que regresara por la noche. Ana le dijo que se iba, que llegaría por ahí de las 8 o 9, que dejara a Lara despierta esperándola. Cuando colgó, había una luz diferente en su rostro. No era alegría, era propósito, que es diferente y, la mayoría de las veces, más fuerte. Necesitamos irnos antes de que anochezca, le dije. La última hora de luz es más segura por el camino de atrás. ¿Cuándo quieres salir? Miré el reloj en la pared de la cocina. 3:40 de la tarde. En 20 minutos, le dije. Ella asintió y fue al cuarto. Yo fui a ensillar los caballos. Había un segundo caballo en el rancho, una yegua castaña llamada Serena, más vieja que Trueno, más tranquila, buena para quien no monta desde hace tiempo. Ensillé a los dos con cuidado, apreté las cinchas, revisé los cascos, trabajo de mano, trabajo de ojo. Trueno se quedó quieto mientras trabajaba en él, lo cual era buena señal. Animal tranquilo significa ambiente tranquilo. Jonas apareció en el corral mientras terminaba. Miró a los 2 caballos ensillados sin decir nada por un momento. ¿Vas a ir lejos?, preguntó. Hasta la carretera estatal por el rancho de don Benedicto. Él asintió despacio. El hombre que vino antes, dijo él. No era pregunta. Sí. Jonás se rascó la nuca bajo el sombrero, ese gesto suyo cuando está pensando en algo serio. Mirandeu y yo nos quedamos aquí, dijo. Si regresa por el frente, aquí estaremos. Lo miré. No le dije gracias porque entre hombres que trabajan juntos 6 años, ciertas cosas no necesitan de agradecimientos, solo reconocimiento. No hagan nada que les traiga problemas, le dije. Nosotros solo nos quedamos, dijo él. Solo eso, solo nos quedamos.
Pero la presencia tiene peso. 2 hombres en el rancho cuando Dirceu regresara era diferente a un rancho vacío. Era más difícil de intimidar, más difícil de escudriñar en busca de algo sin testigos. Le di un golpecito con el hombro y fui por Ana. Salió del cuarto con el suéter que había llegado, ya seco y doblado en el brazo, y el celular en el bolsillo. No llevaba nada más porque no había llegado con más. Se detuvo en medio del pasillo y miró la casa por un momento, esa mirada de quien está guardando algo en la memoria, sin saber bien por qué. «Vámonos», le dije. Fuimos por atrás. El sol estaba bajo, esa luz dorada de atardecer que estira las sombras y deja todo con esa cualidad específica de algo a punto de cambiar. La tierra todavía estaba húmeda por lo que quedaba de la lluvia de días pasados, amortiguando el sonido de los cascos, lo cual era bueno. Menos ruido, menos rastro. Ana montó a Serena con la naturalidad de quien realmente creció en el campo. Subió con un movimiento único, se acomodó en la silla, tomó las riendas con una seguridad de mano que no se aprende rápido. La yegua la aceptó sin resistencia, que era otra buena señal. Serena era terca con quien no sabía montar. Salimos por atrás del corral, pasamos por el portón del pastizal grande y entramos al camino que cruzaba por el límite de mi propiedad con la de don Benedicto. Era una franja de tierra angosta entre 2 cercas de alambre, lo suficientemente ancha para que 2 caballos pasaran con holgura, con pasto crecido a ambos lados, y algunos mezquites o árboles similares dispersos que daban cobertura natural. Cabalgué adelante, Trueno abriendo el camino. Ana venía atrás en Serena, manteniendo una buena distancia, cómoda. Ninguno de los dos habló en los primeros minutos. Era el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. El trabajo era andar. El monte seco, el entorno, estaba vivo con los sonidos de la tarde. Chicharras, un pájaro carpintero o ave local similar, cantando en algún árbol cercano. El viento bajo moviendo el pasto. Esos sonidos que son la banda sonora de cada trayecto que he hecho en esta tierra, que están tan dentro de mí que a veces ya ni los percibo, como quien vive cerca de un río y deja de oír el agua. Fue Ana quien habló primero. «Vas a tener problemas con él por esto». No era pregunta, era preocupación dicha en voz alta. «Quizá», le dije. «¿Eso no te preocupa?» Cabalgué un momento antes de responder. «Me preocupa más dejar que suceda lo que pude haber evitado», le dije. Era lo mismo que había dicho antes, pero era verdad ambas veces. Ella se quedó callada un tiempo. «Usted es un hombre diferente», dijo ella. «Ya me han dicho que soy raro». «No es lo mismo», dijo ella. «Raro es quien actúa fuera de lo esperado por excentricidad. Diferente es quien actúa fuera de lo esperado por carácter». Aquello quedó en el aire entre nosotros por un momento, mezclado con el sonido de las chicharras y el viento en el pasto. «¿Su abuela también le enseñó a hablar así?», pregunté. Ella soltó un sonido que era casi una risa, pequeña, rápida, pero genuina, la primera desde que llegó. «Ella me enseñó muchas cosas», dijo Ana. Seguimos cabalgando. Llegamos al portón que separa mi rancho del señor Benedicto. Bajé. Abrí el candado con la llave de repuesto que guardo en un cuero amarrado a la silla, pasé a los caballos y volví a cerrar. Protocolo de hacendado. Si abres, cierras. Siempre. El potrero del señor Benedicto era diferente al mío. Él sembraba brachiaria, ese pasto más alto y denso, y la hacienda tenía una topografía ligeramente distinta, con una hondonada en medio que acumulaba sombra más temprano. Estaba más oscuro allí que en el camino anterior. Fue ahí donde Trueno volvió a cambiar. La misma señal de antes, el paso acortándose, las orejas hacia adelante, las narinas abriéndose. Pero esta vez más agudo, más urgente. Me detuve de inmediato.
Ana se detuvo detrás de mí sin que yo necesitara decir nada. Vio mis riendas tensas y reaccionó por instinto de quien conoce de caballos. Nos quedamos parados en silencio. Escuché. Allá atrás, distante pero claro en el silencio del atardecer, estaba el sonido de casco de caballo. No era el sonido del camino que habíamos tomado. Era lateral, viniendo del norte, que era la dirección de la entrada principal de mi rancho. Dirceu había vuelto más temprano de lo que esperaba. Miré al horizonte detrás de mí, tratando de calcular. Si estaba en la entrada principal ahora, Jonás y Mirandeu estarían allí. No encontraría la casa vacía, no encontraría a Ana, no encontraría nada que confirmara que ella había estado allí. Pero si decidía explorar el fondo, si rodeaba la propiedad, si era lo suficientemente astuto. Necesitamos movernos, dije bajito. ¿Está cerca?, preguntó Ana, la voz controlada pero con esa tensión debajo. Aún está en la entrada de enfrente, pero vamos a andar. Toqué a Trueno y aceleramos el paso. No era galope, que haría demasiado ruido y llamaría la atención. Era un trote firme, constante, ese ritmo que come distancia sin gritar la presencia de quien va. Ana siguió con Serena sin perder el paso, los dos caballos encontrando un ritmo conjunto como si supieran la urgencia sin necesidad de explicación. El sol ya estaba casi en la línea del horizonte. Teníamos unos 15 minutos de buena luz antes de que el mundo quedara de ese tono ámbar oscuro que antecede al crepúsculo de verdad. 15 minutos que debían ser suficientes para cubrir lo que restaba del camino hasta la brecha secundaria. Conozco ese potrero del señor Benedicto como conozco el mío. 20 años de vecindad enseñan el terreno del otro tanto como el propio. Sabía que en el punto más bajo de la hondonada había una zona que se inundaba después de lluvia fuerte y que el camino desviaba por una curva más larga para rodearla. Sabía que después de la curva había un tramo de tierra más firme con dos ahuehuetes grandes que funcionaban como marca y que después de los árboles la brecha secundaria estaba a unos 200 metros. Llegamos a la hondonada. El suelo estaba anegado como esperaba, ese lodo oscuro y blando que se pega a los cascos y tira hacia abajo. Pasé con Trueno despacio, sintiendo cómo ajustaba el equilibrio a cada paso, patas hundiéndose y saliendo con ese sonido húmedo de succión que hace el lodo. Miré hacia atrás. Ana estaba conduciendo a Serena por la misma línea que yo había abierto con cuidado y firmeza. La yegua se mostraba renuente, pisando con esa desconfianza que los animales tienen del terreno inestable, pero Ana la mantenía en movimiento, voz baja, mano firme, el tipo de comando que viene de confianza mutua establecida en poco tiempo. Pasamos la hondonada. La tierra firme del otro lado fue un alivio bajo los cascos. Aceleramos de nuevo. Los ahuehuetes aparecieron al frente, grandes y oscuros contra el cielo anaranjado, justo donde sabía que estarían. Y 200 metros después de los árboles, vi la cancela de madera que daba a la brecha secundaria. Pero cuando estaba a unos 100 metros de la cancela, escuché de nuevo. Esta vez no era distante, era cercano, mucho más cerca de lo que debía ser. Viniendo de lado, de la linde norte del potrero del señor Benedicto, que era el lado que hacía frontera con un camino de servidumbre que había olvidado considerar en mi cálculo. Un camino que alguien que hubiera rodeado la propiedad por el borde norte podría haber encontrado. Trueno se detuvo solo antes de que yo jalara las riendas. Y entonces, saliendo de detrás de un grupo de árboles a unos 80 metros a nuestra izquierda, apareció el caballo oscuro, con Dirceu encima. Nos vio al mismo tiempo que nosotros lo vimos a él. Por un segundo, los tres nos quedamos completamente quietos. Ese segundo que parece más largo de lo que es, cuando el tiempo hace esa cosa extraña de estirarse mientras el cerebro procesa lo que está viendo y comienza a calcular qué hacer. Sentí a Ana detenerse detrás de mí.
Dirceu miró hacia ella. Y en su rostro, incluso a 80 metros de distancia, con la luz baja y ámbar del atardecer, vi lo que necesitaba ver para entender el tamaño del problema. No era alivio de quien encuentra a alguien que estaba buscando por preocupación. Era la expresión cerrada, calculada, de quien estaba cobrando algo. Tocó el caballo en dirección a nosotros. Lo que un hombre protege vino despacio. Ese era el detalle que más me preocupaba. Un hombre con rabia viene rápido, impulsivo, e impulsivo comete errores. Un hombre que viene despacio está pensando, está calculando. Está llegando como llegan aquellos que tienen la certeza de que el tiempo está de su lado y que no tienes a dónde ir. Dirceu había identificado esto correctamente. La cancela estaba a 100 metros frente a mí. Él estaba a 80 metros a mi izquierda, en un ángulo que cortaba el camino hacia ella. Si intentaba llegar a la cancela antes que él llegaba junto o antes. Si retrocedía, volvía a la hondonada anegada y perdía la ventaja del terreno firme. Me quedé quieto. A veces la mejor decisión de movimiento es no moverse. Llegó a unos 30 metros y detuvo al caballo. De cerca y con luz, todavía suficiente para ver bien, era exactamente lo que había calculado que era. La mirada fue directo a Ana. Pasó por mí como si yo fuera un detalle del escenario, un árbol, una cerca, algo que estaba en el camino, pero que él aún no había decidido cómo manejar. «Ana», dijo. La voz estaba calma, completamente calma. Esa calma que es más amenazadora que un grito, porque el grito pasa, pero esa calma es elección. No me giré para ver el rostro de Ana. Necesitaba mantener los ojos en él. Pero escuché su respiración detrás de mí, corta y controlada, la respiración de alguien que está usando toda la energía disponible para no dejar que el miedo tome el control del cuerpo. «Ven», dijo, simple. Una palabra, como si fuera el comando más natural del mundo. «No», dijo ella. La palabra salió firme. Más firme de lo que esperaba, y ya esperaba que fuera firme, porque había pasado suficientes días con esa mujer para saber que tenía una columna que no se dobla fácil, incluso después de todo lo que claramente había pasado. Dirceu la miró por un momento. Luego me miró a mí. «Estás en medio de algo que no es tuyo», dijo, aún tranquilo, el tono de quien ofrece una salida antes de cerrar las opciones. «Estoy en la propiedad de mi vecino», dije, «con una persona que no quiere ir a ninguna parte contigo. Eso es suficiente para ser mío». Me miró por un tiempo. «No sabes en lo que te estás metiendo», dijo. «Tengo una idea», dije. Su mandíbula se movió. Ese mismo movimiento de cuando estaba en mi porche, masticando algo internamente. Desvió la mirada de mí y volvió a Ana. Y vi en esa mirada el cambio que estaba monitoreando. La calma calculada estaba cediendo espacio a algo más urgente por debajo. Ya no era solo cobro. Era la impaciencia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere y se está topando con un obstáculo que no esperaba. «Solo quiero hablar contigo», le dijo a ella. «Solo eso». «Ya hablamos», dijo ella. «Durante años». Aquello tenía peso. No era respuesta de pelea, era afirmación de alguien que llegó al final de una cuenta larga y presentó el resultado. Se bajó del caballo. Yo bajé del mío al mismo tiempo. Me puse de pie entre él y Ana, las riendas de trueno en la mano izquierda, el cuerpo posicionado naturalmente, sin gesto dramático, sin postura de lucha. Solo presencia, pero presencia deliberada, del tipo que no necesita explicarse. Se detuvo cuando me vio bajar. Se quedó mirándome. Dos hombres de pie en el potrero del señor Benedicto, con el sol muriendo en el horizonte y el sonido de las chicharras llenando el silencio entre las palabras. Yo tenía 52 años y un cuerpo que el trabajo de rancho mantuvo funcional sin ser imponente. Él tenía quizás 45 y una complexión más ancha, más pesada.
En el papel físico llevaba ventaja, pero la ventaja física no es la única moneda que cuenta en este tipo de situaciones. «Quítate del medio», dijo. «No», dije. Así de simple, sin justificación, sin discurso, sin amenaza de vuelta. Solo no. Dio un paso en mi dirección. Yo no retrocedí. Trueno se quedó quieto detrás de mí, lo cual era una señal de que el caballo confiaba en mi lectura de la situación. Animal listo. 8 años juntos nos enseñan mutuamente. Dirceu se detuvo a unos 2 metros. De tan cerca yo lograba ver los detalles que la distancia escondía. La vena del cuello, ligeramente saliente, el músculo de la mandíbula trabajando, los ojos que aún estaban calculando, pero con menos espacio para el cálculo ahora y más espacio para otra cosa. «Ella es mi mujer», dijo, como si ese fuera argumento suficiente, como si eso cerrara cualquier discusión. «Ella es una persona», dije, y está diciendo no. Eso no es asunto tuyo. Ella está frente a mí diciendo no, dije. Eso lo hace mi asunto. Me miró por un largo momento, y entonces hizo lo que estaba monitoreando desde que divisé el arma en la silla allá en mi porche 2 días antes. La mano fue hacia el costado, despacio, con esa intención que el gesto carga antes incluso de llegar al destino. Yo no me moví. A veces la mejor respuesta a la intimidación es no ser intimidado, no por valentía forzada, no por demostración, por convicción de que lo que estás haciendo es correcto y que eso tiene un peso que el otro necesita sentir. Su mano llegó a la funda, se quedó allí, no la sacó, solo se quedó allí, con los dedos sobre el cuero, como afirmación de que podía si quería. El silencio que siguió fue el más pesado de los últimos 5 días, más pesado que cualquier noche despierto pensando en el camino, más pesado que cualquier conversación baja por el pasillo. Escuché a Ana detrás de mí respirar, escuché a Trueno mover un casco en el suelo con ese sonido seco de herradura en tierra dura, escuché el viento pasar en el pasto del señor Benedicto con esa indiferencia bonita que tiene el viento, que no sabe y no necesita saber lo que está pasando debajo de él. Y entonces escuché otra cosa, desde la dirección de la cancela, el ruido de un motor. Los 3 lo escuchamos al mismo tiempo porque el silencio era completo lo suficiente para cargar cualquier sonido. Las 3 cabezas fueron en la misma dirección. En la brecha secundaria, del otro lado de la cancela, una camioneta se había detenido. La luz de los faros recortaba el polvo fino que el viento levantaba en el camino. La puerta se abrió. El señor Benedicto bajó. 71 años, sombrero de palma, esa estructura de hombre que fue grande toda la vida y que la edad curvó un poco, pero no dobló. Se quedó del lado de la camioneta mirando hacia dentro del potrero por un momento. Luego abrió la cancela y entró a pie, sin prisa. «Buenas tardes, Rubón», dijo, con esa voz ronca de fumador viejo. «Buenas tardes, señor Benedicto». Caminó hacia nosotros despacio, mirando la escena con los ojos menudos y experimentados de hombre que ya ha visto muchas cosas en la vida y aprendió a leer la situación antes de llegar a ella. Su mirada pasó por mí, por Ana en los caballos, por Dirceu de pie con la mano en la funda. Se quedó en la funda por un segundo. Luego fue al rostro de Dirceu. «Usted es quien estoy viendo», dijo, con esa naturalidad desconcertante que tienen los viejos del interior, hablando de algo grave con el tono de charla de porche. Dirceu miró al viejo. «Asunto de familia», dijo él. «En esta tierra no», dijo el señor Benedicto. «En esta tierra es asunto mío también». Se paró a mi lado, cruzó los brazos y se quedó de pie allí, con esa presencia tranquila de hombre que sabe que el peso de la edad y del tiempo y del lugar que ocupa en una comunidad equivale a mucho más que cualquier argumento. Los 2, yo y el señor Benedicto, lado a lado en el potrero. Dirceu
Se quedó mirándonos. La mano salió de la funda, despacio como había llegado allí, y vi en él, en ese momento, la cuenta siendo hecha. La cuenta que hombres como Dirceu hacen cuando el cálculo cambia. Cuando lo que era 2 contra 1 se vuelve 2 contra 2, siendo que uno de los dos es un viejo con raíz honda en esa tierra y el otro es hacendado con 20 años de presencia, en un lugar donde la presencia cuenta más que el tamaño. El riesgo había cambiado de lado, agarró las riendas del caballo oscuro, montó, me miró desde arriba del animal por un momento largo, luego miró a Ana, y esa mirada tenía un mensaje que no necesitaba de palabras para entender. No era el final, era pausa. Era el lenguaje de hombre que está diciendo esto no se acabó sin necesidad de decir nada. «Se va a arrepentir», le dijo a mí. No respondí. Viró el caballo y se fue. Esta vez más rápido de lo que había llegado. Nos quedamos los tres viendo cómo se perdía por el camino que llevaba de vuelta al norte. El sonido de los cascos fue disminuyendo, hasta que la sierra se tragó el ruido y solo quedó el silencio de las chicharras y el viento. El señor Benedicto se quedó quieto por un momento después de que el ruido desapareció por completo. «Jonás me llamó», dijo. «Dijo que usted había salido por el fondo y que había un hombre con cara de pocos amigos merodeando por su entrada». Miré al viejo. 6 años de Jonás trabajando conmigo, 4 años de Mirandeu, y la inteligencia suficiente para llamar al vecino correcto cuando se dio cuenta de que el camino del fondo iba a cruzarse con el problema. «Buen hombre, Jonás», dijo el señor Benedicto. «Sí», concordé. El viejo miró a Ana. Ella se había bajado de serena en algún momento durante la confrontación y estaba de pie sujetando las riendas de la yegua, el cuerpo aún tenso, pero la respiración volviendo al ritmo. «¿La señora está bien?», preguntó con esa educación antigua que el interior preserva. «Estoy bien», dijo ella. Luego, «Gracias», hizo un gesto con la mano, de esa forma que descarta agradecimiento sin ser grosero. Lo correcto se hace. «Punto. Mi camioneta está en la brecha secundaria», me dijo. «La llevo hasta la carretera». Miré a Ana. Ella me miró de vuelta. Había en su mirada una mezcla de cosas que necesité un segundo para identificar. Alivio, claramente. Pero también algo más difícil de nombrar. Algo que era simultáneamente despedida y gratitud, y la dificultad de expresar ambas a la vez. «Los caballos», dijo ella. «Yo los traigo de vuelta después», le contesté. «Se quedan aquí con don Benedicto por hoy». El viejo asintió, sin necesidad de que se lo preguntara. Le entregué las riendas de los 2 caballos. Fuimos hasta la cancela, la cruzamos, llegamos a la troquita. Era una Ford F100 vieja, azul deslavada, ese tipo de camioneta que ha existido en el campo mexicano por décadas y que sigue funcionando porque los dueños conocen cada tornillo. Don Benedicto arrancó el motor con la familiaridad de quien ha hecho eso por más tiempo de lo que la mayoría de la gente ha vivido. Ana subió al asiento del copiloto. Yo me disponía a subir a la caja, que era lo lógico. «¡Rubén!», me llamó. Me detuve con la mano en el costado de la caja. Me estaba mirando por la ventana abierta. Y había en su rostro, en ese momento con la luz casi muerta del atardecer y el cielo encima poniéndose morado, una expresión que no podré describir completamente porque algunas expresiones humanas no caben en palabras sin perder algo esencial. Era gratitud, sí, pero no del tipo que se paga o que se salda, era el otro tipo, el que se queda. «Sigue tú de frente», le dije. «Necesitas llegar con Lara». Me siguió mirando por un segundo más. Luego, sin decir nada más, se giró hacia el parabrisas. Yo subí a la caja. Don Benedicto encarriló la troquita por el camino de terracería y el mundo pasaba a los lados, el monte bajío oscureciéndose, las primeras estrellas apareciendo en el cielo que pasaba de morado a azul oscuro sobre nosotros.
Me quedé sentado en la caja con el viento del movimiento dándome en la cara, mirando hacia atrás, al camino que quedaba atrás. El potrero de don Benedicto desapareció en la curva. El rancho estaba más allá, invisible ya, con Jonas y Mirandeu haciendo lo que habían dicho que harían, quedándose. Y yo estaba aquí, en la caja vieja de una troquita en un camino rural del interior, llevando a una mujer que la tormenta me había traído hasta el autobús que la llevaría de vuelta con su hija. 3 años de silencio dentro de una casa que se hizo demasiado grande después de que Vera se fue. 3 años de portón cerrado todos los días pensando en ella. Y en estos 5 días, sin haberlo planeado, o pedido, o siquiera imaginado, algo dentro de aquella casa había cambiado de temperatura. No era amor. No era lo que las historias llaman amor cuando quieren empaquetar cosa complicada en palabra sencilla. Era otra cosa. Era el reconocimiento de que el mundo todavía tenía gente que valía la pena proteger, que el silencio podía ser elección sin ser prisión, que había diferencia entre estar solo y estar vacío, y que a veces la lluvia trae lo que necesitabas sin consultarte. La camioneta llegó a la carretera federal. El paradero del autobús era una placa de metal a la orilla del acotamiento, iluminada por un poste solitario. Don Benedicto se detuvo. Ana bajó. Yo bajé de la caja. Nos quedamos de pie en la orilla de la carretera mientras don Benedicto esperaba con el motor encendido, discreto como siempre. «El autobús de las 6:30 todavía pasa», le dije. «Quedan unos 20 minutos». Ella asintió. Nos quedamos un momento en silencio. «¿Vas a estar bien?», preguntó ella. «Sí», dijo, «que te arrepentirías». Lo escuché. «Él no es hombre de amenazas vacías». «Lo sé», ella me miró. «Y aún así». «Y aún así», confirmé. Ella me siguió mirando por un momento. Luego hizo algo que no esperaba. Dio un paso hacia mí y me abrazó. No fue un abrazo largo. Fue el abrazo breve y firme de alguien que no encuentra palabra suficiente y por eso usa el cuerpo para decir lo que la palabra no alcanza. Sentí sus brazos en mi espalda por unos 3 segundos, su cabeza en mi hombro, ese olor simple de persona que ha pasado días difíciles pero que está de pie. Luego se retiró. Sus ojos brillaban, pero no dejó caer nada. «Cuídate», me dijo. «Tú también». Y de chispa. Eso me hizo casi sonreír. «Él estará bien sabiendo que tú estás bien», le dije. Ella asintió despacio, se dio la vuelta y caminó hacia el paradero. Regresé a la caja. Don Benedicto esperó hasta que el autobús apareció en el horizonte, esa luz grande y lenta acercándose por la carretera recta. Esperó hasta que el autobús paró. Esperó hasta que Ana subió. Esperó hasta que la puerta cerró y el autobús partió, haciéndose pequeño en el camino hasta convertirse en un punto de luz distante. Solo entonces movió la troquita. Volvimos por el camino de terracería en silencio. A mitad del camino, don Benedicto habló sin quitar los ojos del camino. «Vera estaría orgullosa», dijo. Yo no respondí, pero me quedé con eso. El resto del camino de vuelta, me quedé con eso. El portón, que cierro todos los días. Llegué al rancho cerca de las 8 de la noche. Don Benedicto me dejó en la entrada y se fue con ese modo suyo de no hacer ceremonia con nada. Sin discurso, sin consejo, sin esa necesidad que tienen algunas personas de terminar el día con palabras que resuman lo que pasó. Él sabía, como yo sabía, que ciertas cosas no necesitan resumen. Sucedieron. Están sucedidas. El campo sigue. El rancho estaba en silencio cuando entré por el portón principal. Las luces del alojamiento estaban prendidas, lo que me indicó que Jonas y Mirandeu estaban ahí. No había señal de caballo extraño, no había nada fuera de lugar visible. El patio de adelante estaba como siempre, el fresno o el árbol grande característico de la región, balanceándose ligeramente en el viento de la noche.
Chispa, acostado en el corredor, del modo en que estaba cuando me fui horas antes, como si el mundo entero hubiera pasado y él se hubiera dormido sobre todo. Se levantó cuando me oyó llegar. Vino hacia mí con esa caminata torcida de los viejos, la cola moviéndose, el hocico olfateando mi mano cuando me agaché para recibirlo. «Ella está bien», le dije bajito. No sé por qué lo dije, sé que lo dije. Me miró con esos ojos cafés viejos que parecen entender más de lo que deberían y regresó al corredor. Se acostó de nuevo, suspiró profundo. Misión cumplida de su lado también. Subí los escalones. Jonás apareció en la orilla del alojamiento antes de que yo entrara. «¿Todo salió bien?», preguntó. «Salió bien». Se quedó quieto un segundo. «Él regresó aquí», dijo Jonás. «Hace unos 40 minutos. Se quedó en la entrada, miró la casa por un rato. Estábamos aquí enfrente, él y Mirandeu, sin hacer nada, solo estando. Se quedó unos 10 minutos y se fue. Exactamente lo que esperaba que pasara. Dirceu era hombre de cuentas, y la cuenta de 2 hombres esperando en un rancho que no tenía lo que él buscaba ya no le cuadraba a su favor esa noche. «Gracias», le dije. «Usted no debe nada», respondió Jonás, y se fue al alojamiento. Entré a la casa. Estaba todo como lo había dejado. La cocina arreglada, la mesa limpia, el quinqué de petróleo en su lugar de siempre. Pero había una ausencia que no era exactamente silencio, porque silencio conozco hace 3 años. Era otra cosa. Era el espacio que una presencia deja cuando se va, diferente del espacio que nunca fue llenado. Uno es vacío original. El otro es vacío que sabe que fue llenado. Fui a la cocina, calenté lo que quedaba de los frijoles de la tarde, comí de pie en la tarja, del modo que solo hago cuando estoy muy cansado para sentarme bien. Luego lavé el plato, apagué la estufa, tomé el quinqué y fui por el corredor. Me detuve en la puerta del cuarto que había sido de ella. La puerta estaba abierta. La cama estaba tendida, la colcha de tejido de vera estirada, la almohada en su lugar. Ella había arreglado antes de irse. Ese pequeño detalle me llegó de una forma que no esperaba. En medio de todo, con el miedo que cargaba y la prisa que la situación exigía, se había detenido y tendido la cama. Entré al cuarto. La ventana estaba entreabierta y el viento de la noche movía ligeramente la persiana. Ese rechinido de madera que conozco desde hace décadas. Sobre la cómoda, donde había dejado el quinqué la primera noche, había una nota doblada. Papel de cuaderno, doblado a la mitad, con mi nombre escrito al frente con la letra de quien escribe rápido pero con cuidado. Abrí. Eran pocas líneas. Letra firme, inclinada ligeramente a la derecha. «Rubén, no sé cómo se agradece lo que no tiene medida. Así que no lo intentaré. Solo diré que Lara va a crecer sabiendo que existe gente así en el mundo. Eso ya es mucho. Cuida a Chispa». Y cierra el portón. Ana leí 2 veces. Dobló el papel de vuelta. Me quedé de pie en el cuarto por un momento, con la nota en la mano y el quinqué en la otra, y el viento moviendo la persiana y el campo entero, allá afuera, quieto e inmenso, y completamente indiferente al tamaño de las cosas que suceden dentro de las casas pequeñas esparcidas por él. Cierra el portón. Ella no podía saber que era exactamente eso lo que Vera me decía. O tal vez era solo que ciertas frases pertenecen a ciertos tipos de personas, y ciertas personas reconocen en otros lo que ellas mismas cargan, y por eso a veces palabras iguales salen de bocas diferentes y llegan al mismo lugar dentro de uno. No sé. Sé que me quedé de pie en ese cuarto por un buen rato. Luego puse la nota en el bolsillo, apagué el quinqué y fui a mi cuarto. En los días siguientes, Dirceu no regresó. No de inmediato. La primera semana mantuve la rutina, pero con un ojo siempre en el camino. Jonás y Mirandeu hicieron lo mismo sin que yo lo pidiera.
Había un estado de alerta silencioso en el rancho que no necesitó declararse para existir. Así es como funciona cuando las personas que viven y trabajan juntas en un lugar pequeño entienden que algo cambió y que el cambio todavía no termina de resolverse. En la segunda semana, don Benedicto me mandó un recado por un muchacho que pasaba por el camino de terracería, una nota corta diciendo que había oído que un hombre de fuera había pasado por un bar en el pueblo más cercano preguntando por mí y por el rancho, preguntando cosas que un hombre de buena intención no pregunta. Recibí eso y lo tuve en la cabeza por un día entero. A la mañana siguiente, fui a la comandancia del municipio, que quedaba a 22 kilómetros por la carretera principal. Era una sala pequeña, un comandante que conocía de vista desde hacía años, un auxiliar más joven con aire de tedio permanente que se esfumó cuando entré, y expliqué el motivo de la visita. Conté lo que había sucedido, con cuidado, con detalle, sin exagerar y sin minimizar. El comandante me escuchó con atención, hizo anotaciones, preguntó por el arma en la silla de montar que había visto, sobre el comportamiento de Dirceu en mi propiedad, sobre lo que había dicho cuando partió. «Te vas a arrepentir». Escribí eso en la declaración, palabra por palabra. No sé si sirvió de inmediato. El interior de México tiene sus lentitudes y sus urgencias, y no siempre ambas cosas coinciden con lo que debería ser urgente. Pero yo sabía una cosa: hombre que amenaza y luego descubre que la amenaza fue registrada, documentada, depositada en un lugar oficial, piensa diferente antes del siguiente movimiento. No todos, pero muchos. Y mientras tanto, la vida del rancho continuó. El ganado necesitaba atención. La cerca del potrero 3, que Jonas había reparado después de la tormenta, necesitó nueva revisión, porque el alambre era viejo y el peso de los becerros estaba forzando. El generador de atrás tuvo un problema con el alternador que tomó 2 días resolver. La gallina negra que se escapó del gallinero durante la tormenta apareció 3 semanas después echando huevos debajo del helecho del patio, con 7 pollitos a su alrededor. La vida del campo no espera a que el drama termine para seguir sucediendo. Me gusta eso de ella. Al 12º día después de que Ana se fue, el celular de Vera sonó. Había olvidado que estaba en el bolsillo de mi camisa de trabajo, que estaba colgada detrás de la puerta de mi cuarto. El tono fue débil, batería baja, pero suficiente para que yo lo escuchara desde el corredor. Corrí sin entender bien por qué corría. Tomé el celular. Número desconocido pero con código de área de alguna ciudad cercana. Exa, Ciudad Juárez. Atendí. ¿Rubén? La voz de ella. Me quedé parado en medio del cuarto con el celular en el oído y no dije nada por un segundo. «Soy yo», dije. «Lo sé», dijo ella, y podía escuchar que estaba sonriendo. No la veía, pero la escuchaba. Hay gente cuyo sorriso aparece en la voz antes de aparecer en el rostro. «¿Está todo bien por ahí?» «Sí». Y Chispa, igual, durmiendo en el corredor, ladrándole a fantasmas. Ella soltó una risa corta. «Real». «Lara estuvo preguntando por el perro del que le hablé», dijo. «Por el rancho. Por ti. ¿Qué le dijiste?» «Que eras un hombre bueno», dijo ella. «Así de simple. Que el rancho era hermoso, que el perro era viejo y terco y elegía a la gente». «Todo es verdad», dije. «Sí», ella concordó. Nos quedamos en silencio por un momento. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. El otro silencio. El lleno. «¿Estás a salvo?», pregunté. «Sí». Una pausa. «Fui a una comandancia también. Registré todo. Una abogada que conoce mi amiga de la capital me está ayudando. Será un proceso largo, pero ya está en marcha». «Bien». «Intentó aparecer por aquí una vez», dijo ella, con una voz más baja, pero firme.
No logró acercarse. Mi amiga tiene portero, cámaras, vecinos atentos. Se fue. Seguirá yéndose, dije, mientras sigas dando pasos en la dirección correcta. ¿Crees eso? Creo. Otra pausa. Lara quiere mandarte un dibujo, dijo. Ella hace eso con la gente que le digo que es importante. Los dibuja. Puedo mandarte la foto del dibujo. Miré el celular de Vera en mi mano. ¿Puedes mandarla?, dije. Está bien. Un momento más de silencio. Rubén, dime. No voy a olvidar, dijo ella. Lo que hiciste, no lo olvidaré. No tienes que recordar, dije. Solo tienes que estar bien. Ella se quedó callada un segundo. Las dos cosas, dijo ella. Se puede ser las dos cosas. Se puede. Estuve de acuerdo. Colgamos sin más ceremonia, del modo en que cuelgan las personas que se entienden, sin alargar, sin adornar el final. Me quedé de pie en mi cuarto con el celular en la mano. Luego fui al corredor. Era el atardecer, esa hora que me gusta. El sol bajo, la luz dorada, la temperatura cediendo. Trovador estaba en el potrero, pastando tranquilo, la silueta oscura moviéndose despacio en el pasto verde que la lluvia de días atrás había renovado. Chispa estaba en el corredor, acostado en la misma posición de siempre, el pelo blanco y negro viejo brillando un poco con la luz del fin del día. Me senté en mi silla. Me quedé mirando el horizonte por un tiempo largo, sin pensar en nada específico, dejando pasar los pensamientos como nubes, sin aferrarme a ninguno. Pensé en Vera, como pienso todos los días. Pensé en lo último que me dijo. Cierra el portón, Rubén, que el becerro nuevo es muy huidizo. Pensé en Ana escribiendo esas mismas palabras en la nota que ahora estaba en mi bolsillo, sin saber que eran las mismas palabras. O tal vez sabiendo de alguna forma que ciertos portones necesitan cerrarse no por obligación, sino por cuidado, por respeto a lo que está adentro. Pensé en Lara, que nunca había visto, dibujando gente que su madre decía que eran importantes. Una niña de 7 años que ama las estrellas y que lloró antes de dormir esperando a su madre que no llegaba y que luego llegó su mamá. Llegó la jefa. Eso era suficiente. El sol se ocultó por completo y el cielo fue tomando esos colores que el campo guarda para esta hora. Naranja primero, luego morado, y después el azul oscuro que antecede a las estrellas. Aparecieron las primeras estrellas por el oriente, esas que llegan antes que las demás. Puntos de luz pequeños y constantes que existen desde mucho antes que cualquiera de nosotros y que seguirán existiendo después. Me levanté de la silla, bajé los escalones de la terraza, atravesé el patio despacio, con Faísca siguiéndome a la distancia, a su ritmo. Llegué al portón del corral, tomé el candado, lo cerré, como lo hago todos los días, como lo seguiré haciendo, no porque alguien me lo ordenó, no porque sea costumbre, sino porque cerrar ese portón es la única conversación que todavía tengo con Vera todos los días, y porque ahora había en ese gesto sencillo una capa nueva, fina como papel de cuaderno doblado a la mitad, que decía que al mundo todavía le quedaban cosas que merecían cuidado, gente que merecía protección, portones que valía la pena asegurar. El campo estaba en silencio alrededor, el cielo lleno de estrellas que Ana les señalaría a Lara esa misma noche, en algún lugar a 3 horas de camino. Y yo estaba de pie en mi patio, en la penumbra acogedora del rancho, con el candado en la mano y Faísca a un lado, y toda la propiedad respirando a mi alrededor. Solo, pero nunca más vacío.